Hablemos de magnitudes físicas. Bueno, la humanidad ha seguido avanzando en su desarrollo y ya tenemos civilizaciones, maneras de cómo se han organizado las personas. Tenemos grandes conglomerados de personas. Una de las civilizaciones muy importantes dentro del desarrollo de esto que es la ciencia ha sido pues, los egipcios, ¿no? Los egipcios, en la gráfica que vemos a la izquierda, tenemos una balanza antigua, ¿no? Que nos sirve para medir pesos. Entonces ya medían los egipcios. A la derecha vemos una manera de cómo medían la longitud basándonos en las dimensiones del cuerpo de una persona para medir longitudes pequeñas y también relativamente grandes, ¿no? Bueno, también en la cultura egipcia, en la civilización egipcia tenemos los primeros aparatos de medición, ¿no? Ahí tenemos una varilla que nos servía para medir longitudes y ya la podías manejar y determinadas distancias medir, ¿no es cierto? Ahora, para esta civilización ha sido importante esto, el desarrollo de esta parte de la geometría. ¿Por qué? Porque los egipcios ya pagaban impuestos. Pagaban impuestos en base al terreno que tenías, ¿no? Entonces, esta civilización ha desarrollado la geometría de manera, pues, muy interesante, ¿no? Entonces ya nos iremos al siguiente concepto importante, magnitud. Para que sea bien clarito el concepto de magnitud, ¿qué cosa es magnitud? Todo aquello que se puede medir, todo aquello que es susceptible de medir, le llamamos magnitud. Por ejemplo, magnitud es temperatura, el tiempo, la masa, el peso, la densidad y la velocidad. ¿Por qué? Porque todas esas propiedades las puedo medir. A ver si hemos entendido el concepto de magnitud. ¿Cuáles son magnitudes físicas de los siguientes conceptos? ¿Temperatura es magnitud física? Por supuesto que sí, se puede medir. ¿La distancia es magnitud física? Sí, lo puedo medir. ¿El aprecio que le tengo a alguien es magnitud? No, eso no se puede medir. De manera subjetiva, te aprecio mucho, te aprecio poco, pero no hay una manera de darle un número a eso, ¿no? Entonces, el aprecio no es magnitud física. La honestidad tampoco es magnitud física. El volumen, sí, 2 litros, 3 litros, 1 centímetro cúbico, 2 centímetros cúbicos, lo puedo medir. Entonces, la medición, bueno, medir una magnitud física es asociar a la misma un valor dimensionado en relación a la unidad que arbitrariamente se ha definido para medirla. Por ejemplo, antiguamente hemos empezado por medir en relación a la pulgada, al palmo, a la brasa y al pie, ¿no es cierto? Son maneras de medir algo. ¿Cuál es la unidad más antigua que conoces? Te voy a ver un momentito para que pienses. Depende de algún libro antiguo, en las clases de historia o en alguna película. ¿Has escuchado alguna unidad de medida antigua, no? ¿Cuál crees que es la más antigua que conoces? Bueno, de las más antiguas que seguro, estoy seguro que has escuchado es aquella que se menciona en la Biblia. Exactamente en el libro del Génesis. Cuando Dios le dice a Noé que fabrique el arca. Le dice que lo haga de las siguientes dimensiones: 300 codos por 50 codos y por 30 codos. El codo, si te acuerdas, en un momento te mencioné que es una magnitud que utilizaban, una manera de medir los egipcios, que es antiguísima, 3000 años antes de Cristo, ¿no? Que se seguía utilizando en la época de Noé, ¿no es cierto? Entonces, esta unidad es sumamente antigua que sirve para medir longitudes. Y ahí tenemos una gráfica del arca de Noé, ¿no? Bueno, entonces, todas estas magnitudes, incluyendo los pies, los palmos, tenían muchos problemas, ¿no? Porque si tú medías en la parte de Europa en pies, el pie tenía que ser el pie del rey. Y era complicado porque tu rey era distinto al rey que tenías a unos kilómetros de distancia, ¿no? Entonces esas mediciones no eran tan homogéneas, tenía muchas complicaciones. En un momento en la historia, los reyes y esta manera de cómo hacer las mediciones ha sufrido un cisma y es justamente durante la Revolución Francesa. Bueno, exactamente al final, la Revolución Francesa ha durado varios años y una
una de las premisas de la Revolución Francesa no ha sido exclusivamente una revolución política, ¿no es cierto? Ha sido también una revolución tecnológica. Muchos grandes científicos estaban detrás de esto, estaban acompañando esta revolución y han dicho que esta manera de medir las magnitudes era complicada y tenía que deformarse, ya no tenían que ser tan arbitrarias, ¿no? En un solo país había muchas maneras de medir, no tenía que esto normarse de alguna manera. Entonces ya surgen varias nuevas medidas acompañando esta revolución francesa, ¿no? Una medida nueva, bien interesante, pero que al final no ha dado buenos resultados porque era errónea, pero fíjense, es una manera interesante de cómo hacer un calendario. Ya tenemos el concepto de agrupar las cantidades en grupos de 10, ¿no? El calendario republicano francés tenía 12 meses, cada mes tenía 30 días y cada 10 días le llamamos década, o sea que el mes tenía 30 días o 3 décadas, ¿no? Al final del año tienes que aumentar 5 a 6 días para completar exactamente una vuelta completa alrededor del Sol, ¿no? Un día tenía 10 horas, cada hora tenía 100 minutos y cada hora tenía 100 segundos. Entonces, de esta manera no ha dado buenos resultados a medir el tiempo de medir un día y se ha modificado, ¿no? Lo que sí prevaleció ha sido cómo se definió el metro, ¿no? Imaginemos esos años 1700, 1800, finales de 1700, principios de 1800, Francia era una potencia, ¿no? Económica, científica, militar, sobre todo científica, ¿no? Sus geógrafos se han dado la tarea de medirse todo el globo terráqueo, ¿no? Y entonces, para medir el metro, han- lo han definido de esta manera. Em, como la 10 millonésima parte de la distancia que separa el polo norte de la línea del Ecuador desde este, a través de esta línea, ¿no? Acá está en la gráfica, 10 millones de metros se ha definido este sector, esta distancia, y la 10 millonésima parte de eso le llamaron el metro. Esto era algo más científico, ¿no? Para que sea más popular esta manera de medir, han distribuido estos metros patrones a lo largo de toda Francia. Bueno, entonces es importante que como ya definiste el metro, tengas un metro patrón. Lo han fabricado de iridio y de platino y tiene esta forma de X, ¿no? Entonces, en base a este metro, tú podías fabricar tu propio metro y comercializarlo, ¿no? Y ya en todo el país y después en todo el mundo teníamos ese metro estandarizado según esas dimensiones, ¿no? Abajo tengo una foto de un museo en donde está el metro patrón inicial, ¿no? 1875, ¿no? Se ha creado este metro patrón que ha servido por muchos, muchos años, ¿no? De la misma manera, un kilogramo, ahora, ¿cómo estandarizamos el kilogramo? ¿No? Se ha fabricado igual de platino y de iridio. A ver, leeremos estos conceptos. Contiene 90% de platino, 10% de iridio, fabricado en 1889. Este kilogramo patrón se distribuía uno similar a distintos países que querían adoptar esta manera de medir la masa, ¿no? Entonces, este metro patrón y este kilogramo patrón tiene algunas complicaciones. Acá justamente nos menciona eso, ¿no? El kilogramo estándar, a pesar de, fíjate que está bien aislado, bien herméticamente aislado y muy cuidado, ha perdido unos 50 microgramos en 129 años, ¿no? Explicar esto es un poco complicado, ¿no? Pero hay variaciones, hay variaciones, ¿no? Hay variaciones de peso. No se mantiene constante el peso de este kilogramo patrón, ¿no? Más adelante actualmente se definió una manera distinta de cómo tener un patrón del kilogramo, que lo vamos a hablar en otro video. ¿Ya? Ya, acá nos menciona, fíjate, definir el kilogramo, la unidad base del sistema internacional de unidades, este patrón, hasta el 2019.
el 2019 ya se ha creado una manera distinta de cómo medir un kilómetro. Y eso es bien interesante. Pero ahora lo dejaremos ahí porque estamos empezando con este estudio, ¿no? Bueno, y a partir de eso, de esos conceptos que nos han dado los franceses de encarar una nueva manera de medir las magnitudes, pues ya en 1960 se crea el Sistema Internacional de Unidades, que actualmente está vigente en todo el mundo.